En Agroradio, tiempo para el periodismo de investigación agrícola en Agroreportaje, sección en la que indagamos e investigamos para hacerte llegar la realidad del sector agrícola con Agroreportaje. Miguel Ángel Santiago, redactor de Agroradio, la agricultura bien contada. La provincia de Almería nunca ha tenido agua. Con poco más del 3% de las reservas regionales, según el diagnóstico más reciente realizado por la Asociación de Empresarios del Sur de España, se sitúa en la última posición en cuanto a la disponibilidad hídrica en Andalucía. Entonces, ¿cómo es posible que Almería sea la huerta de Europa? ¿De dónde saca el agua? ¿Cómo se las ingenia dar tanto con tan poco? Esta semana en Agroradio hablamos de la optimización del agua almeriense. ¡Comenzamos! Optimización del agua. La sequía extrema y las altas temperaturas han obligado a restricciones de agua por todo el país, pero no fue así en la provincia más desértica de Europa y que mayor déficit hídrico presenta en Andalucía. Hablamos de Almería, por supuesto. En el verano del 22, varios municipios de Huelva, Málaga, Granada o Córdoba tomaron medidas ante un estrés hídrico que amenazaba el consumo doméstico y también a las nuevas cosechas. Sin embargo, Almería respiró aún tranquila tras aquella primavera, la más húmeda de su historia. José Antonio Fernández, presidente de FERAL, la Federación de Regantes de Almería, habla con Agroradio y contextualiza cómo se ha llegado a optimizar el agua. Todo empezó en los años 80, cuando los acuíferos ya estaban sobreexplotados y hubo que cavar más profundo para extraer de otros. Y es que regar a manta fue una auténtica locura. La optimización del agua en la provincia de Almería empezó por los años 80, cuando los acuíferos se sobreexplotaron y hubo que buscar agua en acuíferos más profundos. Regando a manta se gastaba mucho agua y se empezó a invertir en riego por goteo, en tecnología, en filtros, maquinaria, automatismo, lo que nos ha llevado a esa optimización máxima en el riego en la provincia. El jefe de Servicio de Agricultura, Ganadería, Industria y Calidad de la Delegación de Almería, Adolfo Chavernas, nos informa con datos oficiales la evolución desde aquellos años del consumo de agua hasta la fecha se ha reducido un 20%. En el cultivo del invernadero, la eficiencia en el uso del agua ha crecido enormemente como consecuencia del empleo de sistemas de riego localizado de calidad y la disponibilidad por parte de los agricultores de información sobre dosis de riego. Esto ha permitido que el consumo de agua en los invernaderos se ha reducido en más de un 20-22%. Se ha pasado así de que allá por la década de los años 80 se consumían más de 7.000 metros cúbicos a que en la actualidad se consuman entre 5.000 y 5.500 metros cúbicos por hectárea y año. Quien nos da más contexto histórico es María Dolores Fernández, especialista en riego de la Estación Experimental de Cajamar Las Palmerillas. Todo se empezó en los años 70 con una técnica traída desde Israel. El riego por goteo en los invernaderos de Almería se empezó a instalar a mediados de los años 70, procedente de Israel. Y rápidamente, dadas las ventajas que suponía de ahorro de tiempo, los agricultores lo adoptaron rápidamente. Aproximadamente en unos 10 años, el 50% de los invernaderos ya contaba con riego por goteo. Esto supuso la creación de bastantes empresas que se dedicaban a su instalación. Pero en un estudio que hizo la Caja Rural Provincial de Almería en el año 1984, para evaluar la calidad de estas instalaciones de riego localizado, se detectaron graves deficiencias. Entre ellas, las más destacables, es que la uniformidad de aplicación del agua era bastante dispar entre los goteros, y el motivo fundamental era que la calidad con la que estaba la calidad de la materia prima con la que se fabricaban estos goteros era bastante deficiente. Y en la actualidad la calidad de los goteros es bastante alta, ya no tenemos esas deficiencias, y además, las empresas instaladoras de sistemas de riego pues han adoptado o desarrollado bastante tecnología relacionada con el tema de la gestión del riego. De hecho, más del 60% de las explotaciones de invernadero cuentan con modernos programadores de riego o cabezales de riego. Y todo este ahorro,
¿A qué se debe? Eso nos lo cuenta Chavernas, pero te adelanto que la magia está en el riego por goteo. Ello se debe a que los sistemas de riego localizado o por goteo requieren menos aguas que los sistemas de riego por aspersión o por superficie, ya que al mojar una parte del suelo se reduce la evaporación de agua desde el suelo y también es más fácil controlar las pérdidas por drenaje al realizar riegos más frecuentes y de menor volumen. Y es que incluso por estar bajo plástico se reduce el consumo de agua hasta un 30% más. Sin embargo, el factor que más contribuye a la elevada eficiencia en el uso de agua de los cultivos bajo invernadero es que las necesidades de agua en los cultivos en invernadero son menores que los correspondientes cultivos al aire libre. Así, en regiones con una alta insolación, un simple invernadero de plástico puede reducir el uso de agua del cultivo en torno a un 30%, como consecuencia de que la cubierta plástica reduce la demanda hídrica debido a la reducción de la radiación solar y al confinamiento que limita los intercambios con el entorno exterior. Y en la actualidad, ¿en qué estado está la optimización del agua? Según nos explicaba el presidente de Feral, la calidad-cantidad es bastante regular, aunque el agua de Níjar es un poco mejor. En la actualidad, la calidad que hay, cantidad de agua, es muy regular en la provincia. Si bien la comarca del Poniente, Níjar, sí es cierto que hay agua suficiente, pero también es cierto que muchas comunidades de regantes pues no tienen la calidad óptima para obtener el máximo de rendimiento por metro. Bien nos habla de los planes de recuperación. Se está trabajando en ello, con planes de recuperación, de la recuperación de las masas, y próximamente se empezarán a conseguir los objetivos con esa aportación de aguas alternativas a lo que es los acuíferos. ¿Qué hay de las investigaciones? En este apartado, quien ha estado siempre a la orden del día ha sido la Estación Experimental de Cajamar, Las Palmerillas. La especialista en riego, María Dolores, nos desgrana qué hicieron los años 80 en adelante. Otro trabajo que se abordó desde los inicios, desde los años 80 en la Estación Experimental de Cajamar, Las Palmerillas, fue dar una recomendación de cantidad de riego que tenían que aportar los agricultores ante la poca información que había disponible al respecto. Como ya he dicho, se elaboraron unas fichas divulgativas que posteriormente, en los años 90, se han mejorado. La estación se dotó de herramientas más sofisticadas para calcular las dosis de riego. En concreto, se desarrolló una metodología que permite calcular la dosis de riego en los cultivos en invernadero a partir de los datos de radiación solar y temperatura. Y incluso se ha desarrollado un software que ahora mismo está dentro de la herramienta de riego de plataforma Tierra. Y claro, cuando los agricultores de la zona se concienciaron de la importancia de la optimización del agua, todo fue sobre ruedas. Dato curioso, el cultivo de pepino es el que más agua se lleva. Gracias a esa información disponible, el consumo de agua por parte de los agricultores, al disponer ya de información, pasó en los años 80 de usar en torno a los 7.000 metros cúbicos hectárea de campaña agrícola a utilizar en torno a los 5.000 metros cúbicos hectárea y campaña agrícola. Este valor es exclusivamente, estos 5.000 metros cúbicos se refieren únicamente al agua utilizada para riego. No se tienen en cuenta otros usos de agua en las explotaciones, como pueden ser los lavados de plástico, el agua de desinfección, etc. Si este consumo de agua de estos 5.000 metros cúbicos hectárea los comparamos con lo que teóricamente tenía que haber gastado el agricultor en relación a la demanda, a lo que la planta necesita, ese indicador está muy próximo a 1, lo que indica que los agricultores en los invernaderos de Almería en general manejan bastante bien el riego. Únicamente en el cultivo del pepino es el cultivo en el que generalmente se riega bastante excedentariamente. Hablemos de técnicas. Para eso hemos contado con Novagric, quienes llevan en su ADN empresarial las novedades agrícolas. José Francisco Martínez Tornero, director general de Novagric, explica a este medio qué hacen para sacar el mayor rendimiento a la escasez de agua. Estamos implementando diferentes tecnologías en el campo, ¿no? Pues partiendo desde la sensórica del suelo, sensórica en planta, sensórica en clima, empezamos a medir parámetros de suelo, planta y clima, lo que nos
nos permite conocer en qué estado se encuentra la planta, si está realizando la fotosíntesis y si está en el momento óptimo de aplicarle el agua y el fertilizante cuando más receptiva está para tomarla, ¿no? Otra vía de trabajo son los tratamientos de aguas, que en el caso de invernaderos se está trabajando mucho en recuperar el agua de drenaje a través de diferentes tecnologías, ya sea por ultrafiltración, nanoburbujas, ultravioleta, y luego también sistemas de fertirrigación inteligente con los que podemos aplicar el agua y el fertilizante únicamente y exclusivamente necesario y en el momento idóneo, e incluso otras técnicas como el riego subterráneo que minimiza la evapotranspiración en campo. También nos anuncian las técnicas que usan desde Novagric en el campo almeriense para optimizar el agua. El campo almeriense está muy concienciado en el uso de sensórica de suelo y planta. A través de tensiómetros, sondas de humedad, temperatura y conductividad del suelo y sensores en planta, pues empezamos a tener una serie de parámetros y de algoritmos que nos hacen recomendaciones de riego y podemos aplicar exactamente el agua en el momento que hay que aplicarla, ¿no? También está muy implementado el uso de sistemas de fertirrigación inteligentes en el que, midiendo parámetros como el pH, la conductividad, volúmenes aportados, cantidad de fertilizante aportado, pues podemos controlar y saber en cada momento qué cantidad de agua, qué cantidad de fertilizante y en qué momento es el idóneo para aplicarlo. Combinando los dos sistemas, el uso de sensórica con el de fertirrigación inteligente, pues podemos automatizar todos esos procesos de aplicación de agua y fertilizante en el momento idóneo. También desde la estación experimental de Cajamar, Las Palmerillas, nos explican los tipos de sensores que hay en el riego. En general, lo que nos ha funcionado bastante bien ha sido los tensiómetros. De hecho, hemos automatizado el riego de los cultivos en invernadero gracias a los electrotensiómetros sin ningún problema. Ahora, en la actualidad, Cajamar ha lanzado una nueva iniciativa que es Cajamar Innova para dar soporte y testar los desarrollos tecnológicos en materia de agua de pequeñas empresas o startups, a las cuales desde la estación experimental se le está dando soporte en estas materias. ¿En qué trabajos están implicados actualmente Las Palmerillas en relación al riego? Pues están relacionados con temas de digitalización del riego, en concreto con el desarrollo de apps o herramientas digitales para poder programar el riego y obtener una recomendación de cuánta dosis de riego tengo que aplicar. De hecho, contamos con una herramienta que te permite estimar esa cantidad de riego a aportar a tu cultivo, que se encuentra en plataforma Tierra, que está en continua mejora. Tenemos varios proyectos, como ya he dicho, con la intención de mejorar estas herramientas digitales que permitan al agricultor hacer un uso más eficiente aún del riego. La pregunta es obvia. ¿El agricultor debe hacer una excesiva inversión para optimizar el agua? Novagric. La inversión que hace el agricultor almeriense pues depende del tipo de agricultor. Hay varios tipos, ¿no? Encontramos que hay agricultores con más curiosidad o menos curiosidad tecnológica, ¿no? Siempre hay algunos que están más dispuestos a implementar nuevas tecnologías y otros que son un poco más tradicionales y convencionales. En cualquier caso, se está democratizando el uso de la tecnología, entre otras cosas también por los precios que está teniendo ya la tecnología. Son precios muy accesibles, con plazo de amortización en algunas ocasiones de meses, y que podemos empezar a hablar de un sistema que a partir de 1.700, 1.800 euros podemos empezar a tener un sistema autónomo independiente con sensórica que nos permite tomar decisiones y modificar nuestra estrategia de riego y abonado, ¿no? Entonces, pues a partir de una hectárea, 1.700 euros sería el mínimo que un agricultor podría implementar para poder usar este tipo de tecnología. Por su parte, el presidente de Feral hace hincapié en que el precio del agua en Almería es el más caro y mucho más la desalada, aunque esté subvencionada. El precio del agua en Almería siempre ha sido caro, pero no obstante con la desalación pues el precio aún es superior. En estos momentos está el agua de la desaladora está subvencionado, pero hay que decir que en realidad pues los costes que tenemos son muy superiores a lo que el regadío puede pagar, especialmente en los cultivos al aire libre. Así, con casi 50 hectómetros cúbicos de agua embalsada,
Solo un 21% de su capacidad total, pero cerca del doble de la media en la última década. Almería se encuentra en una posición de privilegio respecto a otras regiones mucho más lluviosas. Dicen que el que menos tiene es también el que menos necesita, y el extremo se cumple en una provincia que sigue sin presentar problemas tampoco en el uso doméstico, sin cortes de suministro en ninguno de sus 103 municipios y duchas instaladas en todo su litoral que no dejan de funcionar ni para los locales ni para los altos porcentajes de ocupación turística prevista en verano. Como dice el dicho, las cosas se valoran cuando no las tienes, y Almería aprecia su agua porque carece de ella. Tal y como hemos podido oír en el agroreportaje de esta semana, Almería cada día optimiza más el agua de su agricultura, estando a la vanguardia tanto a nivel nacional como internacional, siguiendo el rastro de Israel. En Agroradio, tiempo para el periodismo de investigación agrícola en Agroreportaje, sección en la que indagamos e investigamos para hacerte llegar la realidad del sector agrícola con Agroreportaje.